Muy buenos días, felicitaciones. Un gusto saludarte, esperando de que Dios esté contigo en esta mañana. Estamos juntos hoy a la palabra de Dios. Estamos contentos porque Dios siempre es bueno cada mañana, dándonos el don de la vida, sí, para poder respirar. Y bueno, ahora estamos ya en el tercer día de esta semana. Es un privilegio para mí saludarte donde quiera que te encuentres, ya sea en Centroamérica o Suramérica o Estados Unidos. Que la bendición del Todopoderoso sea contigo. Un saludo muy cordial para los hermanos y amigos de El Salvador, Centroamérica. Óyeme, si te encuentras dentro de Estados Unidos y eres un salvadoreño, bueno, Dios te bendiga. Si eres del país de Honduras, tenemos familias en el país de Honduras de Centroamérica. Bueno, un saludo muy cordial para ti. Si te encuentras dentro de Estados Unidos, también de igual forma, es tu patria, así es que un saludo muy cordial y Dios te bendiga. Si te encuentras, podría mencionar, hoy solamente voy a mencionar 3 países, en la próxima mencionaré algunos más, pero sabes que tenemos familias grandes allí. Tenemos familias de Guatemala que están estudiando el año bíblico, así es que un cordial saludo para los guatemaltecos donde quiera que se encuentren. Dios pueda hacer con ellos en este día. Bendiciones para ti. Bueno, tenemos un país más extraordinariamente grande también, diría yo, con la presencia de predicar el evangelio y de proclamar las buenas nuevas de salvación por medio del audio que estamos llevando. Para los hermanos y amigos de México, un saludo muy cordial. Sí, hasta Tabasco, México, mi hermano que estás allí, Dios te bendiga. Bueno, si te encuentras aquí en Estados Unidos, de igual forma, Dios te pueda bendecir. Y Suramérica, un saludo muy cordial para ellos de Colombia. Óyeme, Colombia, Argentina. Hermanos, Dios te bendiga. Sigue compartiendo el enlace porque hay palabra de Dios para este día. Si algún enlace vas a compartir, sea este. Vamos a ir a la palabra de Dios sin antes buscar la dirección, porque este mensaje o este audio que viene en el año bíblico es poderoso. La gloria sea para nuestro Dios y el privilegio tuyo y mío de podernos encontrar en esta mañana cuando el sol está saliendo, podernos encontrar con la palabra de Dios. Antes de salir a nuestros trabajos, a nuestras faenas cotidianas, si te quedas en casa o vas de viaje, estás de vacaciones, bueno, estás regresando de vacaciones, Dios puede hacer contigo y que puedas regresar con bien al lugar de estabilidad que Dios te ha dado. Sobre todas las cosas, busca la presencia de Dios en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día martes por la oportunidad que nos das de encontrarnos nuevamente contigo. Gracias, Padre. Gracias por darnos la motivación, la perseverancia de poder ir a tu palabra en esta mañana. ¿Cuántos amigos, familias hay yendo justamente, ya sea por el oído o por la vista, a estudiar tu palabra? Bendícelos a ellos. Justamente los amigos y familias que están conectándose justamente en este momento al canal, bendíceles por favor. Que todos juntos hagamos de este momento un oasis de tanta, diría yo, gratitud de podernos encontrar con tu presencia, ya que tenemos evidencias de tu amor, porque nos has guardado en la noche de descanso y estamos aquí, unos para salir para el trabajo, otros para quedarse en casa, otros siguiendo de vacaciones, otros yendo ya de vacaciones de regreso a sus casas. Así es que acompáñanos por favor, quédate con nosotros. Sobre todo, te pido el perdón de nuestros pecados. Perdónanos y que podamos entender tu palabra. Qué llamado importante hay en este audio. Así es que glorifico tu nombre y para ti sea la honra y la gloria. Gracias a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, de llevarnos, de tocarnos, concientizarnos en nuestro corazón y del llamado que nos hace en cada momento de retirar las cosas que son no de acuerdo a tu voluntad. Y gracias porque el Espíritu Santo es que hace esa obra en nosotros, nos convence de pecado. Gracias, Padre. Quédate con nosotros por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí. Hoy tenemos 2 capítulos especiales, capítulo 15 y capítulo 16 del libro del profeta Ezequiel. Quédate con nosotros, ya sea desde el inicio hasta el final. Un consejo muy básico que te voy a dar en esta mañana, y es que escucha el audio en todo, ponle una pausa, recuerda dónde te quedaste, escúchalo con tu familia, porque este audio viene especial para todos, ya seas que estés soltero, joven, adolescente, eres matrimonio, pareja, individual,
bueno, grande o adulto, esta palabra es para ti hoy. Sabes que me gusta entrar con un consejo porque la palabra de Dios nos da consejos muy suplidos y grandes y que nosotros lo necesitamos en nuestro diario vivir. El Hijo de Dios, los estudiantes de la palabra de Dios en este año 2024, se nos ha abierto, diría yo, los pensamientos. No por tu inteligencia, sino porque el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Sí, hemos avanzado en conocimiento gracias a la misericordia de Dios. Bueno, ese conocimiento que Dios te ha dado hoy, este año, es para que tu vida se prepare y prepares a otros. Nos da sabiduría, cómo comportarnos no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito literal, material, ¿sí?, social que llevamos. Nos da las pautas a seguir. Interesante. Cualquiera que sigue los preceptos de Dios le irá bien. No lo digo yo, escrito está en la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: si guardas mis mandamientos, guardas mis preceptos, guardas mi palabra, te va a ir bien. Una promesa con compromiso, una promesa con condiciones. Si haces esto, vas a recibir esto. Interesante. Recuerdo cuando era niño y cuando tú eras niño, nuestra mamá nos decía: si te comes el plato de comida, vas a tener el postre. Es decir, había un aditivo encantador. Y recuerdo que mis ojos comían. Yo estaba comiendo, pero mis ojos comían, porque vas a entender esto. ¿Cómo es que los ojos comen? Bueno, te voy a explicar lo siguiente. Yo comía la comida que estaba comiendo, pero mis ojos estaban puestos en el postre, en la cosa o en el bocado apetitivo que había después de la comida. Es decir, mientras yo estaba gustando la comida real, mis ojos estaban pendientes y estaban disfrutando ya lo que había después. Mira qué interesante es esto, pero tú dirías en el contexto: bueno, los ojos no comen, sí, pero el gusto, la insentividad entra por la vista, por los ojos, sí, ahí entra. Y mientras yo decía: ya terminaré de comer para disfrutar lo que estoy viendo, es decir, el postre allí. Esto es interesante. Bueno, te voy a decir algo. Hoy estamos aquí, ¿sí?, porque estamos llenos de la palabra de Dios, de la sabiduría que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Te voy a dar un consejo porque hay textos diferentes. Estamos pidiendo por las peticiones de los hermanos, amigos que llegan por vía texto o al canal. Si tienes una pregunta, no hay ningún problema, hazlo y estamos aquí con la ayuda de Dios para responderla. Si quieres poner el nombre, de igual forma, si queremos saber dónde estás sintonizando, nos pones en el canal, en el chat, ahí sobre la página José Romero Enviado, y estaremos llevando con gratitud. Muy bien. Estamos rogando por las familias que posiblemente están pasando dificultades grandes. Voy a dar un consejo porque la palabra de Dios da para hacer consejos en muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Hay una de las formas como nosotros poder resalir o diría yo, poder progresar en la vida social que llevamos cuando estamos conectados con Dios. Voy a repetir esto. Podemos progresar con la ayuda de Dios, sí, porque Dios dice, uno de los textos que te lo voy a dar de primicia, que lo vamos a ver más allá en el futuro, si Dios así lo permite, y es que dice Juan, guiado por el Espíritu Santo: amados, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Interesante. O sea, el deseo de Dios es que tú y yo vayamos a la eternidad, a gozarnos, a tener las cosas y a estar en las cosas, nunca subidas al pensamiento humano. Pero mira, no te proyectes solamente allá. Los hijos de Dios viviremos aquí contentos, agradecidos con Dios, disfrutando, no disfrutando tanto de lo material, porque posiblemente no tenemos cosas materiales, pero lo que tú tienes lo vas a disfrutar a lo máximo, porque Dios está contigo, y donde está la presencia de Dios hay gozo, hay paz y estabilidad. Pensamientos emocionalmente como en paz. Yo siempre digo, no lo digo porque lo he estudiado en un libro, no. Dios me ha dado el privilegio de experimentarlo.
Hay momentos que no hay nada, pero me siento contento con Dios. Interesante, porque quien me da esa paz emocional, esa gratitud, esa alegría de cada día, no son las cosas que hay. Es la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, y para Él sea la honra y la gloria. Así es que un consejo básico para ti, familia, que estás allí. Dios desea que prosperes en todo. Voy a abrir este paréntesis porque es inusual, pero lo voy a hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Si en tu familia hay ya miembros adultos que pueden manejar el coche, el automóvil para diferentes actividades, bueno, tú como madre o padre comparte las responsabilidades para que ya sea tus hijos que ya tienen edad de manejar, o ya sea tu esposa, o ya sea tu querido esposo que estás allí y no sabes, es el momento de que tú lo hagas bajo las condiciones y parámetros que la ley de cada país indica. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo que estamos ha llegado demandas grandes donde posiblemente yo he tenido que ver familias que han perdido el trabajo solamente porque nadie de la familia puede manejar, y para las actividades y necesidades grandes que surgen tienen que salir de sus trabajos y llevar al miembro de la familia. Y esto no es que sea mal, es bien, pero te puedes evitar, puedes compartir las responsabilidades, guiados y ser administradores de todo bajo la dirección del Todopoderoso. Sí, piensa en todo esto porque Dios nos ha dado sabiduría. Así es que de esa forma, porque hay necesidades que las puede cubrir cualquier miembro de nuestra familia, es decir, llevar a alguien de nuestra familia a cierto lugar. Pero si nadie sabe manejar, bueno, se necesita que una persona salga, deje el trabajo, y hay trabajos, empresas que ya si falta 5 o 7 veces en el año, después de eso viene una amonestación y después te despiden. Sin embargo, esto se puede evitar si tú das responsabilidades dentro de la familia para suplir los unos a los otros. Esto es decir, dentro de la familia, del núcleo familiar, entre los hijos y los padres. Así es que toma este consejo porque vamos a entrar en este momento bajo este parámetro de consejo. Capítulo 16. El amor de Dios por Jerusalén. El capítulo 16. Pero antes de entrar al capítulo 16, aparece el capítulo 15. Óyeme, esto es grandioso. ¿Y por qué recité primeramente el capítulo 16? Mira, vamos a llegar un poquito allí. Capítulo 15. Parábola de la vid inútil. ¿Recuerdas tú que conoces la vid? Sí, o diría yo la planta de la uva. Bueno, voy a decir algo importante en esto. Recibí la palabra del Señor, dice el profeta Ezequiel, versículo 1 del capítulo 15. Hijo de Adán, ¿en qué la madera de la vid es mejor que las ramas de cualquier otro árbol del bosque? Es pregunta. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Es decir, de la vid. Bueno, voy a entrar en el contexto porque el capítulo 15 solamente tiene 8 textos y te lo voy a recitar de memoria. Mira, la maravilla del año bíblico es que tú y yo vamos a aprender tanto de la palabra de Dios. Y alabado sea la obra del Espíritu Santo que hace recordar su palabra en nuestras mentes. Para Él sea la honra y la gloria. Mira, posiblemente aquel amigo, hermano que estamos allí justamente estudiando el año bíblico, no conocemos con detalles la vid, pero te voy a decir lo siguiente, y es una planta, es un tallo, de que la madera de la vid no se usa para algún mueble, no funciona para hacer mesas o hacer alguna arte de carpintería, no funciona la vid. Interesante. O sea, es decir, el tallo o la madera de la vid no funciona o no es, diría yo, un soporte para hacer cualquier mueble de los cuales nosotros vemos y usamos. La madera no trabaja para esto, no da buen funcionamiento. Ahora, ¿cómo es que tiene tanto valor la vid? Interesante es esto. ¿Por qué? Por el fruto que da. Óyeme, glorifico el nombre de Dios porque Dios nos lleva de puntos conocedores a puntos que no conocemos. Posiblemente, mira,
voy a decir esto porque Dios se complace en nosotros. Tanto en el Antiguo Testamento en el cual estamos hoy, Dios pone el ejemplo de la vid. El capítulo 15 dice, Dios le dice a Ezequiel, ¿en qué está la diferencia entre la vid y otro árbol del bosque? ¿Podremos nosotros de la vid hacer o tomar de ella madera para hacer alguna obra? Es una pregunta, es una pregunta. Ahora, ¿harán de ella una estaca para colgar algún objeto? Óyeme, o sea, lo más bajo, alguien puede colgar algo de una madera o una estaca de la vid. Después que se echa al fuego para ser consumida, porque sabes que los viñeros grandes, antes de echar la nueva semilla, limpian el predio, la tierra y todos los tallos que hay, las piezas, sí, diría yo, del tallo, de la madera de la vid, es echada a quemar. Y Dios dice, mira con respecto a esto, si no servía la madera de la vid aun cuando estaba bien, ¿servirá de algo después que se echa al fuego? Oye, me pregunta, esto lo vas a encontrar en el capítulo 15 del profeta Ezequiel. Si no servía cuando estaba en su forma completa, ¿podrá servir cuando ya se ha quemado? Interesante es esto. La respuesta es no puede. Ahora, bajo este contexto, quédate hasta el final porque hay palabras de Dios para ti. ¿Has escuchado tú el refrán que se dice, de tal árbol, tal estilla, de tal padre, tal hijo, de tal madre, tal hija? Bueno, quédate porque esto viene poderoso hoy, este audio para ti, de parte de Dios para todos nosotros. Ahora, el valor que Dios tiene para con nosotros. Mira, tú y yo posiblemente, vamos a decirlo en un contexto, recuerdas que tú y yo somos la corona de la creación. Todo en el libro de Génesis, el verbo, es decir, Jesús, estaba junto a la Trinidad en la creación. Estoy recitando Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En la creación, donde estaba desordenado, no había orden, nada, el Espíritu Santo pone orden. La palabra creadora del verbo, que es Jesús, hace las cosas y Dios plantea en unidad todo. La Trinidad creando y formando y poniendo orden en el planeta Tierra. Interesante es esto. Ahora, cuando nos vamos hasta el final y nos introducimos en el libro de Génesis, vemos nosotros la obra redentora del Espíritu Santo, no solamente en la creación, sino estableciendo los parámetros para toda una vida. Esto es interesante. Ahora, estamos viendo el capítulo 15, donde el Espíritu Santo está siendo llevado a todas las acciones. Ezequiel está poniendo, diría yo, está exhortando. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en esto porque es bien especial. Nosotros no tenemos valor a no ser que la presencia de Dios está en nosotros. Como dije al principio, como cité el libro de Génesis, nosotros somos la corona de la creación porque todo fue hecho por la palabra, pero tú y yo, Dios se tuvo que darnos forma a nosotros, nos formó. Interesante, en el sexto día, óyeme, qué bendición tan grande. Ahora, somos tan grandes ante la presencia de Dios. Sí, pero esto es importante. Nosotros tenemos un valor más allá de que somos creados. Interesante, porque Dios espera que nosotros cumplamos el rol para el cual fuimos nosotros creados. Voy a decir esto de nuevo para que entendamos el capítulo 15 exactamente. Porque si no, nos va a acontecer exactamente lo de la madera de la vid. Sí, Dios le dio todo el agua, todo lo que necesitaba la vid. Pero el valor de la vid viene a surgir cuando da el fruto. Y todos, mira, yo no sé, pero si tú sabes, lo siguiente que voy a decir es cuando hay un viñedo
hasta música en cuerda en vivo vienen porque las plantas son tan honorables por lo que dan, por el fruto que dan, y se le toma tanta atención y cuidado por el fruto que dan. Bueno, tú y yo somos así. Si tú y yo estamos desempeñando el rol para el cual fuimos creados en esta tierra, Dios nos va a poner todo lo necesario. El Espíritu Santo estará guiándonos a nosotros en todos los momentos. ¿Por qué? Porque somos de gran alta estima ante los ojos de Dios. Interesante es esto, capítulo 16. Pero recibí palabra del Señor. Me encanta esto porque en cada capítulo inicio, el profeta Ezequiel dice: yo recibí palabra del Señor. Es decir, mis palabras no son directamente de mí, no, vienen de parte de Dios. Interesante. Esto me da una connotación grande en el estudio de cada día. Pero recibí palabra del Señor. Mira, esa palabra, pero recibí. Es decir, venimos de un contexto del capítulo 15 donde la vid perdió su valor. Mira, es decir, la vid es comparada con el pueblo de Jerusalén y perdió su valor. Sí. Ahora, si no fue valorada cuando estaba completamente la madera de la vid, ¿qué valor tendrá ahora que es quemada y castigada, pasada por cautiverio, tribulación? ¿Tendrá algún valor? Bueno, lo vamos a descubrir. Pero recibí, dice él, pero, es decir, pero viene algo siguiente a continuación, viene algo mejor. Pero recibí palabra del Señor, el amor de Dios por Jerusalén. Interesante. ¿Recuerdas que Jesús siempre hace esa asimilación de su pueblo o del Hijo de Dios? Esto es interesante. Ahora, la vid está representando el pueblo de Dios. Y el capítulo 16, verso 2 dice: Hijo de Adán, anuncia o denuncia a Jerusalén sus abominaciones. ¿Qué es denunciar? Bueno, esta frase de denunciar es que tú sos testigos o tú tienes que levantar la voz con algo de que no está de acuerdo a los parámetros requeridos dentro del ámbito en el cual vivimos. Tú denuncias algo que está fuera de la ley, o tú denuncias algo que está fuera del protocolo que se está llevando. Hay denuncias, sí. Bueno, el profeta Ezequiel era llamado para denunciar las abominaciones del pueblo de Judá, es decir, de Jerusalén. Cuando yo menciono Jerusalén y Judá, recuerdas que era Judá, pero su capital anfitrión o su ciudad principal era Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Es por eso que es lo mismo cuando yo digo Judá o Jerusalén. Muy bien. Capital del reino del sur. Esto era Jerusalén, la capital central, la ciudad principal. Ahora, así dice el Señor Dios: Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo. Voy a estudiar esto juntamente contigo. Y en algún momento vamos a explicarlo. Mientras vamos estudiándolo, vamos a ir comentándolo. ¿De acuerdo? Así es que atento porque vamos a estudiar este capítulo 16. Versículo 4. El día en que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta con pañales. No hubo quien se apiadara de ti para hacerte algo de esto, sino que el día que naciste fuiste echada en pleno campo y menospreciada. El capítulo 16, en todos sus símbolos, lo vamos a ver con respecto que está simbolizando a Jerusalén. Recuerda esto para que podamos entender el capítulo 16. Es decir, todo el capítulo 16 está siendo un símbolo del pueblo de Dios. Interesante. Cómo el pueblo de Dios surgió, cómo Dios lo amparó, cómo Dios lo llevó. Bueno, quédate porque vamos al estudio. Estamos ahí, en el versículo 6. Entonces yo pasé. Mira el término que usa Dios. Entonces yo pasé a ti, junto a ti, te vi agitándote en tu sangre
y te dije, aunque estás en tu sangre, vive. Y te hice crecer como la hierba del campo, y creciste y llegaste a ser grande y hermosa. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, pero estaba desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y vi que tu tiempo era de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y con juramento entré en pacto contigo, dice Dios el Señor. Y fuiste mía, te lavé con agua, limpié tu sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié como adornos y pues pulseras. Puse yo pulseras en tus brazos, collares en tu cuello, puse una joya en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido fue de lino fino, de seda y bordado. Óyeme, comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta reinar. Mira cómo es la condición de Dios, cómo estaba el pueblo de Jerusalén. La tomó desde que era un bebé. Allá en Egipto lo tomó, estaba angustiada, despreciado. Nadie daba una moneda por el pueblo de Israel allá con Faraón, pero Dios lo toma con mano poderosa, lo guía, lo educa, lo viste, hasta que llega a ser ¿qué? Una reina. ¿Sabes que el pueblo de Dios, siempre Dios pone el símbolo de una dama, de una esposa? Interesante. Y Dios se toma el punto de vista de forma de un esposo al cuidado de la esposa. Voy a traer un poquito el paréntesis aquí. El esposo, mira, palabra para ti, querido matrimonio que estás allí. Siempre el esposo, el varón, tiene las mejores privilegios, es decir, en las responsabilidades más grandes y pesados que hay. Y no te sientas mal, querida esposa, porque tú sos una ayuda idónea, es decir, el esposo cuidará de ti. Las cosas más pesadas, las cosas con más dificultades, para eso tienes a tu esposo, para que las puedas cubrir. Él, con tu ayuda, con consentimiento y mutuo acuerdo tuyo. Así es que tu esposo tienes que cuidar de tu esposa, y las cosas más difíciles tienen que recargar sobre ti. El sostenimiento de tu hogar, Dios lo llevará indicándote más a ti como responsable. Y tu esposa es una ayuda, sí, pero nunca recargues el trabajo económico en tu esposa. De igual forma, esposa, tienes que ser una ayuda en todos los aspectos, sí, de amar a tu esposo, de reconocer el sacrificio que hace, sí, de prepararle en todo, de ayudarlo en todo. ¿Qué es una ayuda idónea? Bueno, lo tienes que ayudar en todos los puntos, sí, no tienes que dejarlo morir. Mira, la ayuda idónea es para ver los puntos más difíciles del esposo. Ayúdalo, sí, nunca pongas una barrera de separación. Dios ha formado, no estoy explicando temas matrimonial, pero quiero que tú te introduzcas en esto. No son dos personas diferentes separadas, no. Si estás casado con tu esposa son uno, y lo que siente uno lo siente el otro. La deuda que hay que cubrir el uno la cubre el otro, ambos. Nada de separación, nada, porque si no, no estamos cumpliendo el rol que Dios ha dejado para nosotros. Así es que únete en todo, ya sea en pensamiento, económicamente, en todos los aspectos forman uno. Aquí está esto, mira, qué interesante es esto. Solamente abrí ese paréntesis para poder extender esto. Cómo Dios forma el símbolo del pueblo de Dios como una dama. Dios está atento. La creció hasta que fue hermosa y bella, y la vistió cuando era necesario. Pero Dios le dice, yo hice un pacto contigo, ¿sí? Cuando tú ya estabas en el término de que podías elegir tu pareja, yo te tomé de tu mano, hice un pacto contigo, te di todo, te cubrí tu desnudez. Óyeme. Ahora, versículo 15.
pero confiaste en tu hermosura. Ajá. O sea, tratándose del pueblo de Jerusalén, esto es ingratitud del pueblo de Jerusalén. Cuando fue traído a una tierra que no merecía, él confió y dijo: ya estamos aquí, somos el pueblo elegido y somos los que somos. Bueno, versículo 15, pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para hacer de ellos. Verso 16, tomaste de tus vestidos, hiciste diversos lugares altos y fornicaste en ellos. Nunca había sucedido algo semejante, ni sucederá. Óyeme, esto es grande. Versículo 17, tomaste también tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Es decir, lo que estamos hablando es en un punto simbólico espiritual. El pueblo de Jerusalén había sido cuidado por la presencia de Dios donde no había vida. Pasaron por donde no había vida, por desiertos, mares abiertos por la presencia de Dios. ¿Recuerdas esto en el Éxodo? Bueno, cuando llegan a la Canaán terrenal, desprecian a Dios. Y todo el oro que Egipto les había dado para que no salieran vacíos, con las manos vacías, porque Dios así lo permitió, todo ese oro, cuando llegaron y se establecieron, de toda esa abundancia de oro hicieron ¿qué? Imágenes, y despreciaron al Dios verdadero y adoraron a imágenes. Bueno, sigue diciendo, tomaste tus vestimentas de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste ante ellas. Mira qué interesante es esto. ¿Recuerdas la palabra incienso? Sí, es decir, clamaron, oraron frente a estas imágenes que habían fabricado con el oro que ellos tenían. Algo que Dios no está dispuesto si tú no buscas el perdón. Tienes que buscar el perdón si en algún momento has dado reverencia a cierta imagen. El texto lo está diciendo. Versículo 19. También mi pan que yo te había dado, la flor de harina y el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste ante ellas por suave aroma. Así fue, dice Dios el Señor. Además, tomaste a tus hijos e hijas que me habías engendrado y los sacrificaste en ella para que fueran consumidos. ¿No eran suficientes tus fornicaciones que sacrificaste a mis hijos y los diste para que los hiciesen pasar por el fuego? Y con todas tus abominaciones y fornicaciones no te has acordado de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en sangre. ¡Ay de ti!, dice Dios el Señor. Después de toda tu maldad, edificaste lugares altos e hiciste altar en todas las plazas. En toda cabecera de camino edificaste tus altares, profanaste tu hermosura, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, fornicaste con tus vecinos egipcios, robustos y de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por eso extendí contra ti mi mano, disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen y se avergüenzan de tu conducta inmoral. Fornicaste también con los asirios porque eras insaciable. Fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste también tu fornicación en tierra de los mercaderes, de los caldeos, y ni tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Dios el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una vergüenza de manera, o sea, obras de una desvergonzada manera. Verso 31, edificaste tus altares en toda cabecera de camino y con todas las plazas, y no fuiste siquiera semejante a una ramera, pues despreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños.
la ramera recibe dones, pero tú diste dones a tus amantes, les diste presentes para que fornicaran contigo. En tus fornicaciones tú eres lo contrario de las demás mujeres. Ninguno ha solicitado tus dones y tú se los diste en lugar de recibirlos. Mira el ejemplo que pone Dios con el pueblo de Jerusalén. Qué tremendo. Nos quedamos un poco fríos con todo esto. El pueblo sabía quién era Dios, conocía quién era Dios, sabía lo que Dios esperaba de ellos. Sí, habían visto la mano poderosa de Dios saliendo desde Egipto y pasando por todo el desierto. Bueno, mira qué interesante es esto. Dios pone siempre el símbolo de una dama. Dice que la mujer que se prostituye, una ramera, se desempeña en eso. Y ella recibe recompensa de todos los hombres, es decir, le dan su pago. Esto es grave lo que estoy mencionando, pero así es comparada Jerusalén, el pueblo que conocía de Dios. Sí, pero le está diciendo, tú fuiste todo lo contrario. Tú despreciaste la paga, o sea, tú no recibías recompensa de las personas que estaban fornicando contigo, sino que tú, en vez de que ellos te pagaran, tú pagabas a tus amantes. Les diste todo lo que tenían a ellos. Bueno, recuerdas que el capítulo 16 tú lo puedes estudiar y se da en la vida actual. Literalmente se da. Sí, se da. Mira, se conocen testimonios de que personas se dedican a esto. Bueno, no quiero abrir el paréntesis con respecto a esto, pero es una obra que todavía Dios tiene misericordia de ti. Si me estás escuchando, Dios tiene el perdón especialmente para ti, ¿sí? Pero tienes que ir a Él y puedes parar de esta vida que llevas. Ahora, también se conoce que personas, literalmente estoy hablando, no simbólicamente con el pueblo de Dios, sino literalmente, también hay personas de que tienen suficiente dinero y en vez de recibir recompensa por estar con una persona, ellos o ellas dan presentes a las personas que vienen a estar con ellos porque tienen suficiente dinero. Bueno, recuerda que esto no es amor, y donde no hay amor es todo lo contrario. Sí, así es que esto es un paréntesis que abro, pero ahora nos vamos al punto que se está viendo con el pueblo de Jerusalén. Interesante es esto. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado la voluntad de Dios. Y recuerda que esto es interesante porque cuando estamos estudiando esto nos proyectamos. ¿Qué aconteció? Bueno, te voy a decir algo. Mira, el pueblo de Dios ¿sabía quién adorar? Sí. ¿Sabía? ¿Habían escuchado la voz de Dios allá en el Sinaí? ¿Vieron cuando el mar se abrió? Te puedo mencionar todos los milagros que sucedieron desde Egipto hasta la Canaán terrenal. Te los puedo mencionar todos, pero tú ya los conoces, solamente hacer un poquito de memoria. Bueno, ¿sabían quién era Dios? Sí, pero despreciaron y se fueron a adorar a algo que no era Dios. Esto se le llama fornicar en lo espiritual. Esto se le llama prostituirse. ¿Por qué? Porque teniendo lo legítimo, teniendo la palabra correcta, teniendo a un Dios correcto, van y dan la adoración a algo que no es Dios. De paso, el texto da mucha claridad con respecto a esto. Y es que cuántas personas sus mejores días se los están dando en adoración a lo que no es Dios. Es decir, están en el punto exactamente de que dan sus pertenencias, sus presentes a ese Dios que no tiene nada que ver con ellos. Pero para estar a gusto y estar adorando, están dando todo su empeño en esa dirección. Bueno, el versículo sigue diciendo: por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Versículo 35 y 36. Así dice el Señor: por cuanto ha sido descubierta tu vergüenza y tu confusión ha sido manifestada a tus amantes y a los ídolos de tus abominaciones,
y en la sangre de tus hijos que les diste. Por tanto, voy a reunir a tus amantes con los cuales amaste y tomaste placer, a todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Los reuniré contra ti alrededor y les descubriré tu vergüenza y verán toda tu desnudez. Te sentenciarán al castigo de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo, y te entregaré en manos de ellos. Destruirán tus altos, derribarán tus altares, despojarán de ti tu ropa y te llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán sin ropa y descubierta. Verso 40. Enviarán contra ti multitud de gente y te apedrearán y atravesarán con espada, quemarán tus casas y irán a tus juicios a la vista de muchas mujeres. Así dejarás de ser ramera y de prodigar dones. Descargaré mi ira sobre ti y apartaré de ti mi celo, y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me irritaste tu proceder sobre tu cabeza, dice Dios el Señor, para que no sigas cometiendo estas execrables maldad junto a tus abominaciones. El versículo 44. Todo proverbista dirá de ti, como la madre tal hija, y mira, como la madre tal es su hija. Tú eres hija de mi madre, que se echó de su esposo, y sus hijos, hermana de tu hermana eres, que desecharon a sus esposos y a sus hijos. Es decir, Jerusalén, ¿por qué está diciendo aquí con respecto a la madre? ¿Recuerdas que Samaria estaba en las 10 tribus del reino del norte? Es decir, el pueblo de Israel estaba compartido en 2 secciones. Las tribus del norte, con 10 tribus grandes, despreciaron a Dios primeramente, y después Jerusalén, es decir, Judá, como simbolizando la hija de Israel o de Samaria, que era la capital central del reinado del norte. Ahora se da a conocer que de tal madre tal hija, es decir, la madre practicó el pecado, dejó a Dios. Sí, cancelaron el servicio en las casas de Dios, despojaron a los sacerdotes que oficiaban. Más tarde hizo también Judá y Jerusalén lo mismo. Esto es grave. Por eso el texto 14 del capítulo 16, versículo 44 dice: de tal madre, tal es su hija. Mira qué grave es esto. Ahora, el versículo, estudia ese versículo del 44 al 50. Verso 54. Para que tú soportes y tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, para consuelo de ellas. Versículo 55. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas se volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Es decir, a pesar de todo lo que ya ha pasado, ¿sí?, Dios es tan grande y amoroso. Y es por eso que en esta mañana yo te digo a ti, hermano amigo, versículo 53 del capítulo 16. Dice que van a volver al primer estado. Esto me lleva a un aliento grande. Habían fallado a Dios, habían pecado, habían ido tras otros dioses. Bueno, después de ser amonestados, porque Dios no dejará al pecado sin amonestarlo, no, y no lo dejará sin castigo, porque Dios es Dios. Recuerda esto. Así es que cualquier dificultad que estés pasando, si es para levantar los ojos a Dios, dale gracias a Dios. A pesar de que estés un poquito atribulado, Dios te va a dar la salida, porque eso que estás pasando es para que tú puedas levantar los ojos a Dios. No importando cuál es la situación, a los que aman a Dios, según sus propósitos, van a encontrar el plan de salvación. No importando que las cosas sean no agradables, Dios es Dios y te ama. Interesante, a pesar que el pueblo estuvo bajo estas condiciones, la promesa en el versículo 53 dice: hay una promesa grande, vas a volver al primer estado. Óyeme, es decir,
¿Y todos los pecados dónde quedaron? Dios los perdonó, porque el pueblo buscó de Dios. Y en esta mañana yo te pido, en el nombre de mi Salvador Jesús, ¿cuál es el pecado que has llevado por tanto tiempo? Estaré hablando para un hermano que estuvo dentro de una denominación, de una iglesia, glorificando a Dios, y por X motivo se alejó. Sí, y ahora ha pasado el tiempo y dice, bueno, parece ser que ya no hay misericordia de Dios. No, sí la hay. ¿Y sabes qué? Vas a volver al primer estado que eras cuando recibiste la palabra de Dios. Aún Dios te va a dar más prosperidad en lo espiritual. Solamente que tienes que decidir por Dios en esta mañana. Así es que, palabra de Dios, dice acá, y vas a volver al primer estado de santidad cuando yo te elegí. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu nombre. Gracias, Padre, porque el capítulo 16, en el capítulo 16, verso 59 hasta el 63, da a conocer de que tú haces un pacto grande con tus hijos que se vuelven a ti. Hoy levanto las manos en alto en señal de que necesitamos tu perdón, tu misericordia. Por favor, Padre, danos el consuelo de que somos perdonados, no importando tan lejos hayamos ido. Si vamos ante ti, vamos a contar con tu perdón. Bendice a cada familia, a cada estudiante de la palabra de Dios, y que todos juntos podamos disfrutar cada mañana del encuentro contigo. Danos el privilegio de conversar contigo y de poner a cuentas nuestra vida. Padre, gracias, te lo agradezco en esta mañana. Ve con nosotros, Padre, y que el Espíritu Santo pueda estar en nuestro diario vivir. Hoy que vamos a hacer los trabajos que corresponden a este día, tu presencia puede estar con nosotros. Danos una mente receptiva, creativos, contentos y alegría, porque quien está en nosotros eres tu persona. Gracias. Te lo agradecemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día martes. Sobre todo recuerda, tú le perteneces a Dios. Bendiciones.